¿Cuál es la estructura del Código del Trabajo? Tenemos el título preliminar, el libro primero del contrato individual del trabajo y la capacitación laboral, el libro segundo de la protección de los trabajadores. Viendo no solamente los primeros títulos, primero entendemos el ámbito de aplicación del Código del Trabajo. En su artículo número 1, mostramos que las relaciones laborales entre empleadores y los trabajadores se regularán por este código y por sus leyes complementarias. Existen exclusiones. No se aplican las normas del Código del Trabajo si es que están sometidos a un estatuto especial, tal como los funcionarios de la Administración del Estado, ya sea descentralizados o descentralizados, ya que ellos tienen un estatuto especial que corresponde a la Ley 18.834 del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos, la Ley 18.883 del Estatuto Administrador de la Administración de Funcionarios Municipales. Luego están los funcionarios del Congreso Nacional, que también tienen un estatuto especial que es la Ley 18.918, la Ley Orgánica del Congreso Nacional, y los funcionarios del Poder Judicial, que tienen un estatuto especial del Código Orgánico de Tribunales. Finalmente, hay trabajadores de las empresas o instituciones del Estado, o de aquellas que tengan aportes o representación, como las FAMAE, que serían las fábricas de maestranzas del Ejército de Chile. En estos casos, el Código del Trabajo actúa de forma supletoria de los estatutos especiales del sector público y se aplica en aquellas materias no reguladas por los estatutos especiales. Siempre que esto no sea al contrario, hago estos últimos. Está la situación de los trabajadores del Metro de Codelco, Enámica, Aguas Andinas, también la de la situación de trabajadores docentes y de la salud primaria. Segundo, los trabajadores de las notarías, archiveros y conservadores. Existe una discusión en los tribunales sobre las notarías. En la Ley 19.759, los trabajadores de las notarías, archiveros y conservadores se rigen por las normas laborales. La Corte Suprema establecía de que los oficios de los notarios y archiveros y conservadores no podían asimilarse a una empresa y, por lo tanto, no procedía al principio de continuidad del artículo 4 del Código del Trabajo. Según la Corte de la Ley 19.759, nada decía respecto a la continuidad laboral. La Ley 20.510 estableció expresamente el principio de la continuidad laboral en su artículo 4, inciso final. De igual manera, en el caso de los trabajadores mencionados en el inciso final del artículo 1, no se alterarán los derechos y obligaciones emanadas por de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos del trabajo en el caso de cambio de titularidad de la respectiva notaría, archivero y conservador. Contrato de trabajo. Su definición se encuentra en el artículo 7 del Código del Trabajo. Es un contrato individual de trabajo. Es una convención por el cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales bajo la dependencia y subordinación del primero y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Existen elementos de un contrato de trabajo. Número 1. Un acuerdo de voluntades entre las partes. Primero, por parte del empleador, entendido como una persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Artículo 3. Letra A. Luego el trabajador, que es toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales bajo la dependencia o subordinación en virtud de un contrato de trabajo. Segundo. Una obligación del trabajador de prestar servicios personales al empleador. Aquí entendemos que existe esta obligación del trabajador que implica prestar servicios personales y se genera además la obligación para el empleador de otorgar el trabajo acordado salvo en casos fortuitos o de fuerza mayor. Tercero. La obligación del empleador de pagar una remuneración determinada. Es la obligación principal del empleador. Artículo 41 del Código del Trabajo. Se entiende por remuneración a las contraprestaciones en dinero y a las adicionales en los precios avaluables de dinero que debe percibir el trabajador del empleador por una causa del contrato de trabajo. Cuarto. El vínculo de subordinación y dependencia. El elemento diferenciador del contrato de trabajo respecto de otros es el elemento de la subordinación y dependencia. Sin establecerse una definición al respecto en el Código del Trabajo, la jurisprudencia judicial y administrativa ha desarrollado que se entiende por subordinación estableciendo algunos indicios de presentarse, independiente de la nomenclatura en que se haya dado el contrato.
Deberá determinarse que la relación entre las partes es de carácter laboral y la jurisprudencia ha entendido la subordinación como una noción abierta y amplia si debe analizar cada caso en particular. Algunos indicios que dan cuenta de una prestación de servicios bajo la subordinación y dependencia son los siguientes, que hay que evaluar caso a caso. Existe la obligación de asistencia, la obligación de cumplimiento de horario, la subordinación en las instrucciones, órdenes y directivas del empleador, la prestación de servicios de forma continua y permanente, está sometido a un control de supervigilancia, fiscalización y supervisión en el ejercicio de sus funciones de control funcional. El dar cuenta de las labores realizadas y requerir autorización para salir del trabajo, estar a disposición del empleador, fijar de un marco disciplinario dentro de la prestación de servicios y la ajenidad en la prestación de servicios. La subordinación y dependencia, situaciones especiales, socios de una empresa y los cónyuges. Ejemplo número 1, los socios. La empresa 20 es una sociedad de responsabilidad limitada que tiene un capital de 6 millones. Dos socios que tienen los siguientes aportes. Juan Gómez tiene un 60% de la propiedad de la sociedad y doña Josefina Pérez tiene un 40% de la propiedad de la sociedad. La administración y representación de la sociedad corresponde a ambos cónyuges, tal como consta la escritura de constitución de la sociedad. Puede contratar laboralmente la empresa Golondrina a don Juan Gómez o en otro caso, puede contratar laboralmente la empresa Golondrina a la doña Josefina Pérez. Existen situaciones especiales. Ejemplo número 2 sobre los cónyuges. Don Héctor Silva es dueño de una empresa de responsabilidad limitada. Ha tomado la decisión de contratar a su cónyuge en la empresa. ¿Tendrá algún problema para resaltar la contratación? ¿Habrá que tener algún tipo de consideración especial? ¿Pueden contratarse laboralmente los socios de una sociedad? Pueden ser contratados laboralmente por la empresa siempre y cuando cumplan comparativamente los siguientes requisitos. Que no sea socio mayoritario y que no tenga facultades de administración. El hecho de que una persona detente la calidad de sociedad mayoritario de una sociedad y cuente con las facultades de administración de representación de la misma, le impide prestar servicios en condiciones de la subordinación o dependencia toda vez que tales circunstancias importan en que su voluntad se confunda con la respectiva sociedad. ¿Pueden contratarse laboralmente los cónyuges? ¿Pueden válidamente celebrar contratos de trabajo entre sí cónyuges separados de bienes y cónyuges casados bajo el régimen de participación en los gananciales? Luego encontramos la situación de los cónyuges casados sobre el régimen de sociedad conyugal. Entendemos que no se pueden contratar laboralmente entre sí, salvo que la mujer esté en la situación del artículo 150 del Código del Trabajo y solo respecto de dicho oficio y o profesión. Características del contrato del trabajo: es un contrato nominado. Es personal, porque versa sobre servicios personales de los trabajadores los que son indelegables. Es consensual. Es bilateral porque establece obligaciones en ambas partes. Es generoso. Se produce la utilidad para ambas partes. Es principal, ya que subsiste por sí mismo sin la necesidad de ninguna otra convención. Es de orden público y es de tracto sucesivo, es decir, se cumple y se realiza en el tiempo de forma continua. Es de una ejecución subordinada. La prestación de servicios se realiza bajo la subordinación y dependencia. Y finalmente, para algunos autores se trata de un contrato de adhesión. Son 10 características. No dan origen al contrato de trabajo según el artículo 8 del Código del Trabajo. 1. Los servicios prestados por personas que realizan oficios o ejecutan trabajos directamente al público como lustrabotas, cuidadores de autos, entre otros. Artículo 8, inciso 2 del Código del Trabajo. 2. Servicios que prestan discontinua o esporádicamente a domicilios, ejemplo electricista o limpiador de piscinas. 3. Los servicios prestados por alumnos o egresados de una institución de educación superior o de enseñanza media, técnico o profesional durante un tiempo determinado a fin de dar cumplimiento al requisito de práctica profesional señalado en el artículo 8, número 3.